Hola, soy Ana, soy una chica común y quiero compartir con ustedes la historia de mi vida. Me enseñó una gran lección y espero que puedan aprender algo de ella. Me di cuenta que no puedes subestimar a los demás ni puedes considerarte superior al resto de la gente. Después de todo, no sabes cómo es una persona hasta que está en problemas. Bueno, les cuento mi historia. Hay un chico en mi clase, ya saben, era muy solitario, no hablaba con nadie y nadie lo entendía. Quizás en todas las clases hay un chico así. ¿En tu clase hay alguien así? Bueno, entonces, sobre mi compañero, alguien se burló de cómo se veía, lo estaban molestando. Él era un poco raro y gordito, no podía defenderse solo. Su nombre era Pedro y la estaba pasando muy mal en nuestra escuela. Bromeaban con que si Pedro se subía al tren, el tren nunca se iba a mover. También de forma burlona le advertían que no fuera a viajar en avión. Una vez, después de las vacaciones de verano, pasó algo horrible. Me pusieron al lado del niño gordo. Reclamé, pero nuestro maestro insistió que me sentara ahí. Como la visión de Pedro se había deteriorado durante las vacaciones, tenía que sentarse en el escritorio de adelante conmigo. Realmente me gustaba Esteban. Era guapo, atlético, confiado y tenía muy buen sentido del humor. Me hubiera encantado sentarme con él, pero no. En su lugar tengo un hipopótamo al lado mío. Una vez incluso bailé con Esteban en el baile de la escuela. Fue tan romántico. Sin embargo, sus padres lo llamaron temprano. Tenía que volver a casa. Esperaba que pudiéramos ir a caminar después del baile. Pero bueno, ya tendremos otra oportunidad. Y luego la historia comenzó con Pedro. Pero antes les platicaré un poco sobre mi único miedo. Me dan miedo los espacios cerrados, especialmente los pequeños. Eso se llama claustrofobia. Esto comenzó cuando nos mudamos a un nuevo departamento. Estaba mucho más cerca de la escuela. Esto es bueno, pero había un elevador. En el departamento anterior solo eran 5 pisos y nosotros vivíamos en el segundo. Yo subía las escaleras. En este nuevo edificio son 20 pisos y no hay escaleras. Solo estaban las de la salida de emergencia y siempre estaban cerradas. En caso de un incendio, el conserje debe abrirlas. Ahora tengo que subir el elevador todos los días. Estaba bien mientras no subiera en él sola, pero si tuviera que hacerlo sola, tendría muchísimo miedo. Pero el elevador no era mi único problema. Un día, de camino a la escuela, me subí al elevador y vi a Pedro, mi tan querido compañero de clase. Estaba en shock. ¿Su familia también habrá comprado un departamento en este edificio? Probablemente, porque si no, ¿por qué estaría este gordo aquí? ¿Y ahora voy a tener que encontrármelo todos los días cuando vaya a la escuela? Y de pronto, esta historia sucedió. Una vez, el último día antes de las vacaciones, fuimos a la escuela un poco más tarde de lo normal. Así que todos nuestros vecinos ya se habían ido a sus trabajos y escuelas. Tenía que subirme sola al elevador. Y aquí venía. Pedro me alcanzó justo en el elevador. ¡Ay, este hipopótamo! ¿Qué? ¿No podía subirse antes o después de mí? Y en ese momento, lo que más temía ocurrió. ¡Ocurrió! El elevador se detuvo entre 2 pisos y todo se puso muy oscuro. Decir que estaba asustada no era nada comparado con lo que sentía en ese momento. Estaba en pánico. Estaba atascada en ese elevador con el gordo. ¡Qué horror! Ni en una pesadilla podría imaginarme que esto sucediera. La llamé a mi mamá con las manos temblorosas, pero no había señal. Bueno, no podías comunicarte con nadie dentro de esa cosa donde estábamos atrapados, y eso me molestó aún más. Comencé a gritar: ¡ayuda! ¡El elevador está atorado! ¡Déjenme salir! Pero nadie contestó. Luego escuché una voz muy tranquila. Era Pedro que me dijo: ¿por qué estás gritando? ¿Podemos llamar para pedir ayuda? Hay un botón por alguna parte.
Llorando le pregunté: ¿qué botón? Presioné casi todos los botones. Estamos atrapados. El botón que llama a mantenimiento para que nos ayuden, contestó Pedro. Y luego Pedro presionó el botón, pero no pasó nada. Presionó muchas veces, pero no sirvió de nada. Nadie contestaba. Entonces le dije: bueno, ¿sirvió de algo tu botón de ayuda? Entonces esperamos, me dijo, y yo volví a gritar: ¿qué estamos esperando? ¿Por cuánto tiempo? No hay nadie afuera. Todos se fueron a la escuela. Le grité a Pedro: es por tu culpa, hipopótamo. No debiste subirte al elevador. Por Dios, ¿por qué no te subiste antes o después que yo? Si alguien hubiera estado afuera, me hubiera escuchado, pero desafortunadamente no había nadie. No podía soportar más tiempo ahí y comencé a llorar. Estaba aterrorizada. Mi corazón latía muy fuerte. Parecía como si no hubiera aire dentro. Y ahí estaba ese gordo. Pedro dijo: bueno, esperemos un poco, no nos vamos a morir. Le contesté muy enojada: tengo mucho miedo, gordo tonto, tengo miedo de estar en espacios cerrados, no puedo soportarlo. Luego comencé a tener un ataque de pánico. Estaba temblando, igual que cuando hace frío. Tenía muchos escalofríos. Creo que Pedro también estaba asustado. Tranquila, calmate, podemos arreglarlo, dijo apresurado. ¿Qué puedes hacer? Nada. No eres un chico, eres una burla. No, es inútil, dijo Pedro. Eso solo me hizo llorar aún más. Parecía que toda la gente estaba muy lejos y que estábamos en una isla desierta, solos, sin que nadie nos pudiera encontrar. Y estaba tan oscuro aquí dentro. Estaba oscuro y frío. Comencé a temblar, no solo de miedo, sino también de frío. ¿Qué te pasa?, preguntó Pedro. Tengo frío, le dije. Estoy aterrorizada. Luego, mi compañero hizo algo muy simple que me ayudó mucho. No esperaba esto de él. Se quitó su suéter y me lo prestó. Póntelo, dijo. Al principio me negué, pero luego acepté ponérmelo. Tenía mucho frío, o eso creía. Dentro del suéter de Pedro cabían 2 personas, así que me enredé en él y estaba más calentito. Pedro se sentó al lado mío y comenzó a decir: no te preocupes, nos van a encontrar, todo va a estar bien. De pronto me quedé dormida. No entendí cómo sucedió. Quizás porque estaba calentita en el suéter de Pedro. Nos sacaron de ahí pronto. Estuvimos encerrados solo 2 horas. Grité algo y salí corriendo. Cuando llegué a casa me di cuenta que había olvidado devolverle el suéter a Pedro. Bueno, se lo podía entregar en la escuela, y pensé que podría agradecerle por haberse portado tan lindo conmigo. Pero al día siguiente Pedro no fue a la escuela. Faltó una semana completa. No supe cuál era el departamento donde vivía y era muy tímida como para ir a tocar todas las puertas para buscarlo. Pedro apareció a las 3 semanas. Resultó que le dio un resfrío por quedarse atascado en el elevador tan frío con solo una playera puesta. Incluso estuvo en el hospital. Su salud sigue débil. En el recreo me acerqué a Pedro y le agradecí. No me agradezcas, no es nada, fue algo sencillo, dijo. Me pregunté qué hubieran hecho otros chicos en esa situación. ¿Qué tal Esteban? ¿Se hubiera sentado a esperar que nos sacaran de ahí? ¿O hubiera gritado para que alguien nos escuchara? ¿Me hubiera gritado para que me callara? ¿Haría lo mismo que Pedro? Bueno, no es tan sencillo. Y ya no me gusta Esteban.